Vamos a continuar avanzando en nuestro trabajo de cómo obtener funciones lógicas a partir de un circuito eléctrico dado. Una vez que tengamos las funciones lógicas, podremos implementar el circuito electrónico digital equivalente. Veamos este circuito. Podríamos pensar que tenemos dos lámparas, eso es claro, pero para gobernar esas dos lámparas necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 variables de entrada, 8 pulsadores, 8 interruptores. Vamos a ver que eso no es así. Lo veremos partiendo del esquema de un circuito eléctrico en el ámbito doméstico y de un circuito eléctrico en el ámbito industrial. Y vais a comprobar cómo, si hay un elemento tal cual este pulsador que lo llamamos D y este pulsador que lo llamamos D con esta línea, que en realidad se trata del mismo elemento, pero que es doble. Tenemos aquí el esquema eléctrico unifilar de una electrificación de una vivienda. Este pequeño símbolo representaría, aquí lo vemos, el símbolo de un interruptor. Este sería el símbolo en el esquema unifilar y este es el símbolo que nosotros estamos utilizando. Lo que nos indica este plano es que este interruptor gobernaría el encendido y el apagado de estas dos lámparas que están en el salón. Igualmente tenemos elementos como este, que sería un conmutador de extremos. Este es el símbolo en el esquema unifilar, este es el símbolo que nosotros utilizaríamos. Tenemos también el símbolo de un pulsador que controla el timbre. Pero físicamente, ¿cómo son estos elementos en el ámbito doméstico de la electricidad? Aquí tienen la imagen de un conmutador o un interruptor. Lo podemos utilizar igualmente. Se te muestra aquí las conexiones. Ese punto sería el terminal común y esos serían los terminales extremos. Si utilizamos solo el común y uno de los extremos, tendremos un interruptor. En este mecanismo lo vemos completo, incluido el embellecedor. Vemos aquí un conmutador, por ejemplo el timbre que tenemos en la entrada de casa. La carcasa igualmente tiene 3 conexiones, pero solo las dos que estamos señalando son operativas. Este sería un pulsador abierto. La que no está señalada no está operativa. En este caso, como podrás ver, le falta el embellecedor. Lo comparamos con el interruptor y solo tendríamos que elegir cuál queremos. Tenemos ahora aquí representado el esquema eléctrico circuito de control de un arrancador estrella triángulo. Vemos muchos elementos. Este sería uno de protección, no entramos en sus características. Aquí tenemos un pulsador normalmente cerrado, otro pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, otro pulsador normalmente abierto. Estos elementos, estos contactos abiertos o cerrados, nombrados como KM1, KM3, no los tendremos en cuenta. Lo que queremos resaltar es que no tenemos 1, 2, 3 y 4 pulsadores. Este es un solo pulsador con un contacto normalmente cerrado, este es un solo pulsador con un contacto normalmente abierto y este es un solo pulsador que posee un cuerpo con un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto. En el ámbito industrial, al contrario que en el ámbito doméstico, debemos de formar ese elemento. ¿Cómo lo conseguimos? Lo veremos ahora. Mostramos aquí las piezas necesarias para formar un pulsador con un cuerpo normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado y uno abierto. Hemos visto el pulsador, el cuerpo donde alojaremos los elementos, el contacto normalmente abierto, como nos indica la serigrafía, el contacto normalmente cerrado y vamos a ver cómo montamos nuestro pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado. Seguiremos las instrucciones que nos indique el fabricante. Hay distintos modelos, cada uno de distintos fabricantes. La técnica de montaje es distinta. En este caso se nos señala cómo deben de coincidir el cuerpo de los contactos y el cuerpo del mecanismo.
ya estaría un pulsador que, al accionarlo el usuario, está abriendo o cerrando los contactos eléctricos correspondientes. Volvamos a nuestro circuito. Habíamos dicho que en principio podíamos creer que disponemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 variables de entrada. Pero ya hemos mostrado en el circuito eléctrico de contactores que si tienen el mismo nombre un elemento significa que es un solo mecanismo, con lo cual tenemos 1, 2, 3 y solo 4 variables de entrada. Si hemos decidido que a los contactos que estén abiertos los llamaremos A, B, C o D, a los que estén cerrados los denominaremos D negada, B negada. Lo representamos con una línea sobre la designación. Y si decimos que D vale 0 o A vale 0 o B vale 0 porque están abiertos los que estén cerrados, lo negado valdrá 1. Si solo tenemos 4 variables de entrada y 2 salidas, tendremos 16 combinaciones posibles y cada lámpara responderá de forma distinta. La función lógica o funciones lógicas que obtendremos serían las siguientes. Para L1, B negado, que multiplica la suma de C más D, y a todo ello le sumamos A. Recordamos que al estar en paralelo C y D se suman. C y D, el paralelo de C y D está en serie con B negado, por lo tanto se multiplicarían. Y todo ello está en paralelo con A, pues lo sumarían. La lámpara segunda, L2, se corresponde con esta función lógica. El producto de A más B por C más D negado, ya que A y B están en paralelo, se sumarían. C y D negado están en paralelo, se sumarían. Y ambos elementos se multiplicarían.